Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a conversar con Roque Benavides. Roque es presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura y ha sido presidente de la CONFIEP. Gracias por esta conversación conmigo, Roque. Muchas gracias, Jaime. Al revés, la oportunidad de poder conversar contigo y con los buenos amigos. Mira, la primera pregunta sería, ¿qué opinas cómo se debe reabrir la economía? ¿Cuál debería ser el proceso gradual por el cual reabre la economía luego de esta rigurosa cuarentena, en particular en el sector minero? Muchos hemos seguido, por supuesto, las noticias y creemos que el proceso de contención de esta pandemia ha sido bastante bien manejado. Yo hubiese querido tener bastante más información. Creo que podrían informarle a la población algo más. Yo quisiera saber quiénes son los especialistas, los técnicos, quiénes son los estadísticos que están detrás de todo esto, pero en todo caso no hay que criticar, creo que se ha hecho un esfuerzo y creo que eso es loable de parte del gobierno. Pero la contención no puede ser permanente y en ese sentido lo que tiene que venir ahora es la reactivación, porque finalmente la gente lo que necesita es su chamba, necesita la oportunidad de seguir trabajando y por supuesto el Perú de producir. Yo soy de los que creo firmemente en la producción nacional, creo firmemente que los países progresan producto de esa actividad económica que genera bienestar. Y bienestar no solamente para aquellos que puedan ser dueños de algunos recursos, sino especialmente para la gente más necesitada. Yo soy de los que creo que el Perú necesita formalizarse, por supuesto, y así tener muchos más puestos de trabajo formales. Pero lo que está sucediendo ahora es que con esta parálisis, pues todos nos hemos quedado un poco sin trabajar y las empresas no duran para siempre sin producir y sin trabajar y por lo tanto la reactivación económica es fundamental. Pero no solo eso, Jaime, yo creo que es importante decir que hay otros países que han enfrentado esta situación seguramente también con buen criterio, priorizando la salud, pero también preocupándose mucho de la producción. Y en ese sentido yo creo que el Perú puede aprender mucho de algunos otros países. Claro, pero ¿cómo reabrir la actividad económica de la minería? Bueno, yo escuché hoy día a Alonso Segura, que es un hombre inteligente, un hombre capaz, un economista de nota, que él hablaba de que se pueden reactivar, no solamente son la minería, la agroindustria, la pesca, porque la construcción, Claro. sectores que puedan estar trabajando en forma aislada. Pero específicamente a tu pregunta, el sector minero es un sector muy peculiar, porque está pues ubicado normalmente las minas donde el diablo perdió el poncho, en la punta del cerro, donde en el fondo uno no está en contacto con una gran cantidad de población. Por supuesto que está en contacto con sus comunidades, está en contacto entre los trabajadores, pero es una suerte de zona acotada, zona de cuarentena natural, pongámoslo de Claro. alguna manera. Nadie desea estar en cuarentena, pero una cuarentena natural. Y en ese sentido hemos estado conversando y por supuesto planteando la necesidad de, entre otras cosas, mantener nuestros mercados, porque finalmente la producción minera del Perú compite también con producciones de otros países. Y si nosotros dejamos de producir, siendo tan importantes productores, pues otros países producirán los metales que necesita el mundo y nos irán quitando mercados. Nosotros tenemos que cuidar eso. Pero no solo eso, sino que tenemos que comenzar a trabajar para darle empleo precisamente a nuestra gente. ¿Cómo lo hacemos? Y se ha planteado algunas alternativas. Tú sabes que los horarios atípicos que tiene la minería de hacer un esfuerzo, y yo rindo mi homenaje al trabajador minero, de tener 21 días en la mina y 7 días en su casa, por ejemplo. Bueno, estamos planteando, quién sabe, pedirles un esfuerzo adicional, que sean 30 días en la mina y, qué sé yo, 15 días en su casa. Y de tal manera de que podamos mantenerlos vigilados, ¿no?
que a la entrada de la mina se le tome temperatura, se le tome un examen rápido y a la salida igual. Y entonces así ir chequeando, pero definitivamente uno de los problemas que hemos tenido en el Perú es que no hemos tenido exámenes, exámenes de rápidos, ni siquiera los moleculares. Y eso sí ha sido, quién sabe, una falla en el control de la plaga. Yo creo que la minería puede trabajar manteniendo a la población laboral acotada, produciendo lo más posible, por supuesto, en la operación minera y pidiéndole a aquellos que no tengan que estar en la operación minera que puedan trabajar a distancia en forma digital. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que eso se aplica para la pesca, se aplica para la agroindustria, se aplica para la construcción, se aplica para los sectores que no tengan necesariamente que estar in situ. Y no solamente eso, sino que mucha gente cree que la minería está aislada de otros sectores. No hay mina subterránea, Jaime, que pueda trabajar si no tiene cemento para poder hacer el sostenimiento de la mina. Tú comprenderás que se pone una malla en el túnel, en el socavón, y luego se rocea de un concreto más o menos líquido que le llaman el shotcrete, y eso es fundamental. Por lo tanto, la industria del cemento tiene que trabajar junto con la minería. La industria de la cal, no hay proceso metalúrgico en minería que no utilice cal, es indispensable. La industria manufacturera, la metalmecánica, por supuesto los servicios. La verdad es que la minería abarca mucho más que la pura producción minera de metales y reactiva la economía. Lo mismo se aplica, por supuesto, para la pesca, pero estamos hablando específicamente de minería. Ahora, entiendo que va a haber un proceso gradual de reapertura de las actividades de tal manera que cumplan con estos criterios rigurosos que tú mencionas de aislamiento y de verificación de medicinas, haciéndole los famosos test, ¿no? Para estar seguro que están aislados y que al salir de esas cuarentena natural, como las mencionas, no propaguen o no lleven a otros lugares cualquier eventual caso de contagio. Pero lo que te quería pedir es si por favor podemos comentar un poco sobre el contexto en el que va a haber una recesión mundial, no sé si la palabra es recesión, va a haber menor demanda por nuestros metales. Sí, claro. Porque además, como dices tú, hay otros países que también están en este esfuerzo por seguir colocando sus producciones en el mercado mundial que va a demandar menos. Entonces, parecería que van a haber proyectos que van a ser menos rentables en el Perú en la medida que no se desarrollen activamente y traten de ingresar a ese circuito internacional. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Yo creo que hay que entender la actividad minera. La actividad minera, como dicen muy bien economistas inteligentes, es una actividad tomadora de precios. Nosotros producimos con nuestros costos, y los costos en minería son la eficiencia de cada operación minera. Los precios esencialmente son precios globales. Sí. Nosotros tenemos muy poco control sobre el precio del cobre, del plomo, del zinc, del oro, y por lo tanto, la verdad es que lo que tenemos que enfocarnos es en nuestros costos y en nuestra eficiencia. Sin embargo, por supuesto, hay mayor rentabilidad cuanto más altos los precios y si es que uno mantiene la eficiencia. Que los precios del cobre, del plomo, del zinc, de los metales industriales claro. se ha caído, es cierto. Pero también es cierto que el precio del oro se ha subido y que, por supuesto, el Perú también tiene posibilidades de producir más oro. Y por otro lado, mirando de largo plazo, el cobre, que es el principal producto minero del Perú, tiene mucho potencial. Hay que entender que los automóviles eléctricos vendrán sí o sí. Y por supuesto, cuando uno ve algunos programas donde mencionan el cobre como un metal que mantiene lejos los virus y los gérmenes, y dicen pues que los pasillos, las manizuelas tendrán que ser de cobre para evitar gérmenes. Yo creo que eso es muy importante. Hay que entender que los metales tienen un gran uso a nivel mundial y que en el futuro los van a tener. El cobre es el principal producto
producto minero del Perú, el oro, es el segundo. Así que yo creo que lo que tenemos es que acostumbrarnos a producir lo más barato posible, entendiendo que tenemos ventajas competitivas. El costo de la energía en el Perú es mucho menor que, por ejemplo, en Chile. La mano de obra, con la tradición minera que tenemos, es una mano de obra especializada. Y ahí, por supuesto, hay un tema que muchas veces se discute: ¿por qué no se emplea cada vez más a las comunidades? Y claro, la parte de emplear a las comunidades significa capacitar a las comunidades. Y ahí es donde ha habido un esfuerzo muy importante de parte del sector minero. Hoy día tenemos comunidades que conocen más de minería de lo que lo conocían antes. Y por supuesto, eso hace que esos jóvenes, especialmente esos jóvenes, tengan pues un futuro muy promisorio. En las universidades nacionales hay facultades de minas. En el Perú hay 19 facultades de ingeniería de minas. En Estados Unidos, Jaime, hay 12. En el Caramba. Perú hay 19 y en Estados Unidos hay 12. ¿Qué cosa? ¿No les vamos a dar una oportunidad a esos jóvenes? ¿No les vamos a dar un futuro? Están estudiando. El Perú está invirtiendo en ellos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer a nuestro sector minero. Y para eso hay que mirar el futuro. Y conversamos en algún momento sobre Mina Justa, sobre Quellaveco, pero también hay que conversar sobre los proyectos, por ejemplo, en el norte del Perú, Michiquillay, Galeno, el cobre en profundidad de Yanacocha, ¿por qué no decir Candente, candente Conga, también. Candente en el departamento de Lambayeque? Hoy día que vemos que nuestros compatriotas en Lambayeque están sufriendo tanto por esta pandemia, yo creo que es parte de la pobreza que existe también en algunas zonas. La comunidad de Cañaris, yo los invoco a que veamos qué podemos hacer. Yo no tengo nada que hacer con Candente, no tengo que hacer nada con Cañaris, pero creo yo que es una oportunidad para poner en valor esos recursos naturales que beneficiarían a la comunidad de Cañaris. Porque además la minería, y tú conoces ciertamente mejor que yo ese tema, es un importante aportante a la tributación nacional, porque, claro, con la eficiencia y con las rentabilidades que logran en el Perú, producto de estos costos más controlados, deben de haber buenas utilidades y esas utilidades terminan pagando impuestos. No cabe la menor duda. El 32% de la tributación del Perú está siendo reflejada por los impuestos que paga la minería. Y ojo, la minería representa el 12% del Producto Bruto Interno. No quiere decir que estamos pagando demasiado. Lo que quiere decir esas cifras es que existe demasiada informalidad y que toda esa informalidad no paga impuestos. Pero la minería responsable, la minería formal, no estoy hablando de la minería informal o la minería de Madre de Dios, yo no tengo nada que hacer con ese tipo de minería, pero la minería responsable, formal, la minería que cuida el medio ambiente, que respeta a las comunidades, está contribuyendo enormemente. Pero no solo eso, Jaime, una cifra que mucha gente no conoce: el 52% de la energía que se produce en el Perú lo consume la minería. ¿Cómo podría existir una industria energética en el Perú si no existiera minería? Hoy día los costos son más bajos precisamente porque hay pues consumo de parte de una industria tan potente como la minería. La industria manufacturera se beneficia de esa energía, la agricultura, la ganadería, por supuesto la pesca, en fin, todas las actividades, los servicios se benefician de esos costos menores de energía. Hay un círculo virtuoso. Creer que estamos solos en la economía es un absurdo. La minería se integra plenamente a todo el sector productivo del país. Claro. Hablemos unos minutos, si me permites, de la coyuntura y la manera como el gobierno está manejando esta situación de paralización económica. Me gustaría saber tu opinión sobre este esfuerzo que está haciendo el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas para, a través de este programa llamado Reactiva Perú, dotar de liquidez a las empresas para que no se quiebre la cadena de pagos.
Este programa, bueno, se ha ido modificando, se ha ido perfeccionando y ya debería estar pudiendo implementarse en breve. ¿Te parece que es adecuado? Lo importante sería que llegue a la mediana y a la pequeña empresa también, desde luego, para poder evitar quiebras masivas de empresas. Yo entiendo que el programa Reactiva Perú tiene distintos niveles de empresas. La microempresa tendrá fondos para poder mantener su producción y luego viene la pequeña, la mediana y quién sabe la gran empresa. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el Estado por reactivar el aparato productivo es muy loable. Si son 30.000 millones de soles, que son 10.000 millones de dólares que se están inyectando a la economía, yo creo que es muy importante. Que el Banco Central de Reserva esté detrás de ello y que haya la fiscalización a través del Ministerio de Economía y Finanzas es muy importante. Yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos del esfuerzo que hace el equipo económico del Perú. Una de las grandes reformas que se han hecho en el Perú hace ya muchos años es tener un Banco Central de Reserva absolutamente independiente, probablemente el más independiente del mundo. Y hemos tenido además la suerte de que a don Julio Velarde lo hayan reelegido por tercer periodo consecutivo. Un hombre que es un héroe viviente del Perú, un hombre que ha hecho un trabajo extraordinario y que todo el mundo le tiene confianza, le tiene respeto y que por supuesto sabrá cuidar de las finanzas de este Reactiva Perú. Yo creo que es un esfuerzo que tendrá que ir midiendo sus consecuencias. No se trata de darle dinero y que no se fiscalice. Todo lo contrario, debe fiscalizarse, debe monitorearse y si es que se necesita un nuevo impulso, pues hay que hacerlo. Pero yo creo que al final, más importante va a ser reactivar el aparato productivo. Si es que nosotros logramos generar esa demanda, las empresas, la micro, pequeña, mediana y gran empresa van a tener consumidores y vamos a poder salir adelante en esta crisis. Yo escuchaba hoy día una entrevista que hacía Andrés Oppenheimer a un profesor de la Universidad de Harvard y decía que los países que más rápido podríamos salir de esta crisis somos Chile y Perú. Qué interesante. Yo creo que hay que mirar con optimismo de que el Perú ha sembrado las bases que nos permitirán salir adelante antes que otros países. Por supuesto que nos interesa que le vaya bien a todo el vecindario, claro, porque que le vaya bien al vecindario nos va bien a nosotros. Pero el Perú ha hecho grandes reformas, los tratados de libre comercio, el grado de inversión, ser parte de la Alianza del Pacífico y tener un Banco Central de Reserva como el que tenemos, son reformas realmente de una gran magnitud y que nos están dando muchas posibilidades de salir adelante en esta crisis. Bueno, en medio de la crisis, Perú ha hecho hace pocos días una emisión internacional de bonos de 3.000 millones de dólares, en parte para financiar este esfuerzo, y lo sorprendente es la gran demanda que ha habido sobre instrumentos peruanos, ¿no? Y ha sido tan bien recibida que las tasas de interés a las cuales ha colocado el Perú esos bonos han sido únicas en medio de la crisis. No faltan los críticos seguramente, pero yo creo que en esta crisis, en este momento, era indispensable buscar recursos también para el Estado. Claro. Y yo creo que esos recursos en buena medida van a estar orientados a Reactiva Perú y, por supuesto, principalmente a la micro, la pequeña, la mediana y también la gran empresa. Y sobre todo, a cuidar y preservar los puestos de trabajo. Que esta pandemia, que esta crisis es una guerra mundial, es definitivo. No nos olvidemos, Jaime, que en 1945 Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, decreció 5%. Y acá se está hablando de que el Perú podría decrecer 5% o más. Y por supuesto los Estados Unidos podría decrecer tanto. Es decir, pensar, no nos olvidemos de la historia, porque quien no se acuerda de la historia comete los mismos errores en el futuro. Y Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, decreció 5%. Esto es equivalente a una guerra mundial
que estamos todos de perdedores, como fue Alemania. Ya para ir terminando, Roque, ¿qué opinas que debería hacer el Poder Ejecutivo con esta ley aprobada por el Congreso que permitiría el retiro de hasta el 25% de los fondos de los jubilados? No de las AFP, sino de los jubilados. Yo te agradezco por la pregunta, porque si no me la hacías, yo hubiese metido mis narices también en eso, porque creo que es una de las grandes reformas que se han hecho en el Perú, que por supuesto fue hecha hace ya veintitantos años y que por supuesto podría tener ajustes, podría mejorarse, pero ¿cuándo hemos soñado en tener 40.000 millones de dólares de ahorro interno, ahorro privado, ahorro que ha sido invertido en la bolsa de valores, que ha sido invertido en obras de infraestructura, en concesiones? La verdad es que seguramente se pueden hacer ajustes, pero no destruyamos un sistema que ha funcionado. Y por supuesto, no descuidemos que existe la ONP. Nadie habla de la ONP, y la ONP es un sistema de pensiones que no tiene propietario y que, por supuesto, da pensiones muy reducidas y que también habría que analizarlo. Yo creo que hay que analizar todo el sistema pensionario, pero el sistema privado ha tenido un éxito que creo que es importante. Y si es que hay que entregar ahora algo de ese fondo, bueno, se tendrá que hacer, pero hay que recordar que este es el momento peor para hacerlo, porque es liquidar activos que están invertidos para poder entregar el dinero a los futuros pensionistas. Y este momento donde los mercados están deprimidos es cuando menos vamos a sacar de liquidar posiciones. Hoy día es precisamente lo que no haría ningún financista, porque el financista inteligente es cuando el mercado está subiendo, vende, y cuando el mercado está bajando, compra. Y eso existe pues en la historia de la humanidad. Dicen que la fortuna de los Rothschild nació de conocer que iba a haber guerra y entonces entraron a comprar. Bueno, porque sabían que se iba a caer los precios. Pero en este momento, cuando tenemos esta pandemia, donde hay una recesión feroz, liquidar activos no es la mejor alternativa. Sin embargo, pareciera que el Congreso de la República no se ha asesorado con financistas, con gente que conoce del tema, y creo yo que es un error. Pero también el dicho aquel de la necesidad tiene cara de hereje, pues es cierto. Hoy día hay necesidades y creo yo que lamentablemente la gente está deseosa de hacer uso de alguno de sus fondos. Mira, agradecerte, Roque. No sé si tienes algunas palabras finales. Veo el optimismo. El Perú va a salir de esta crisis. Estamos mejor posicionados que otros países. Hemos hecho muchos esfuerzos los últimos 25 años en términos de acumular suficientes recursos para el día de mañana, cuando ya salgamos de esta crisis, podamos recuperar el crecimiento que hemos venido sosteniendo. Así que aprecio tu optimismo. No sé si tienes algún comentario final para la gente joven, sobre todo, que nos pueda oír. Mira, yo por motivos de mi trabajo he tenido que conversar con muchísimos fondos de inversión, con muchísimos financistas de todas partes del mundo. Y yo siempre me llenaba la boca y me lleno la boca diciendo las cosas buenas que se han hecho en el Perú. El optimismo no lo podemos perder. Yo creo que el Perú ha hecho grandes reformas. El hecho de que hoy día nos comparen con Chile, que es el país más exitoso de América Latina, creo que es muy importante. Yo espero que todos nuestros gobernantes, nuestros empresarios, ¿por qué no decir nuestros profesionales, se den cuenta que nosotros tenemos una obligación para esos jóvenes en especial que están en las universidades nacionales, aquellos que quién sabe no tienen todos los recursos para poder estudiar en universidades privadas, pero que saben que la única manera de salir adelante es con educación. Y el Perú tiene la obligación de darnos esa sostenibilidad que significa cuidado del medio ambiente, desarrollo económico, pero desarrollo social, salud, educación, infraestructura básica, seguridad, justicia. Y eso es lo que nosotros queremos
para las futuras generaciones. Eso es lo que yo quiero para mi hijo, para mi nieta, para mi familia, para todos los jóvenes del Perú. Bueno, Roque, ha sido un gusto conversar contigo. Espero tener la posibilidad de conversar en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, Jaime.